Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, de una oftalmología y en la plática del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estrabismo concomitante y lo que son los métodos diagnósticos para eh, esta entidad, ¿verdad? Bueno, para iniciar un poquito, pues tenemos que hablar de que pues, el estrabismo concomitante depende del ángulo de desviación. eh, Y pues aquí se presentan dos términos que son importantes para poder hablar contra lo que es el estrabismo, ¿verdad? Que es el estrabismo concomitante y el estrabismo incomitante. Dentro de estos, pues el de importancia para nosotros en esta plática es el estrabismo concomitante, el cual se define como que el ángulo de desviación va a ser el mismo en todas las posiciones de la mirada del paciente. Y el estrabismo incomitante, pues diferencia, ¿verdad?, que el ángulo de desviación no va a ser constante dependiendo de las posiciones de la mirada del paciente. Características del estrabismo concomitante, pues en este caso importante tener en cuenta estas diferentes características clínicas para poder hacer el diagnóstico y el estrabismo concomitante pues va a ser presente o va a estar presente en infancia temprana, sin embargo pues no va a estar presente al momento del nacimiento del niño, ¿verdad? También va a haber ausencia de diplopía en los pacientes, ¿verdad? Excepto en algún tipo de esotropía aguda concomitante o alguna exotropía intermitente manifiesta, ¿verdad? Luego tenemos la motilidad ocular normal, el ángulo constante entre los ejes de los ojos en todas las posiciones de la mirada, ¿verdad? Que es lo que define este cuadro. Y pues ambos ojos van a tener movimiento completo si son evaluados individualmente. Luego, con respecto a los métodos diagnósticos, lo principal y lo primero, igual que la mayoría de las patologías en general, pues la historia clínica, ¿verdad? Al momento de nosotros evaluar un paciente con estrabismo, historia clínica, debemos investigar algunos datos sobre, como por ejemplo, el ojo que se va a desviar más, el inicio de la desviación, es decir, en qué momento o a qué edad pues, se empezaron a dar cuenta los papás, por ejemplo, o el paciente como tal. Los factores precipitantes y la duración, ¿verdad? Es decir, si hay alguna situación que puede provocar que la desviación se haga más notoria o cuánto tiempo dura la desviación. Luego la astenopía o diplopía. Y al momento de la examinación, pues tenemos dos situaciones que tenemos que examinar, ¿verdad? Que son el estatus motor y el estatus sensorial. Vamos a hablar un poquito de las dos conforme vaya la presentación. Cuando nos hacemos referencia a la examinación del estatus motor, hay cuatro situaciones que pues, son importantes de evaluar. Está la posición de la cabeza, la desviación ocular, la limitación de los movimientos y las vergencias fusionales. En cuanto a la posición de la cabeza, pues se debe observar la posición de la cabeza desde que el paciente entra a la clínica sin que éste esté consciente que se le está observando. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de poder observar los movimientos de la cabeza o la posición en la que el paciente entra con la cabeza, porque cuando nosotros ya le hacemos énfasis al paciente de que estamos observando esto, pues ellos van a querer corregir, ¿verdad? Y ahí vamos a perder varios datos. Tres componentes que nosotros tenemos que evaluar: la elevación o depresión de la barbilla, ¿verdad?, que es la posición vertical de la cabeza; la desviación de la cara hacia la izquierda o derecha, que va a ser la posición horizontal; y la torsión de la cabeza hacia el hombro izquierdo o hacia el hombro derecho, que va a ser torsional. Luego tenemos la distancia o la medición de la distancia interpupilar. Eh, En este caso, pues una distancia interpopular corta va a simular o acentuar la esotropía y puede llegar a predisponer al paciente a que pues, se presente alguna situación de estrabismo de esta índole, ¿verdad? Una distancia interpopular amplia, por el contrario, pues va a dar la impresión de que un paciente va a tener una exotropía, la cual no necesariamente tiene por qué ser una exotropía realmente, ¿verdad? Luego, con respecto a algunas pruebas cualitativas que nosotros podemos utilizar para pues, la detección del estrabismo, tenemos varios, ¿verdad? Como en este caso el test de Cover and Cover, que es requerido para diagnosticar el estrabismo,
y diferenciarlo de algún tipo de pseudoestrabismo, y va a ser considerado pues un test objetivo. Tiene dos componentes, el componente del cover y el componente del non-cover, y ambas partes van a dar diferente tipo de información al examinador. Con respecto al cover test, pues se va a cubrir el ojo que está aparentemente enfocando y se va a observar qué sucede con el otro ojo. Si este se mueve para enfocar, eso va a confirmar la presencia de estrabismo manifiesto o algún tipo de una heterotropía, ¿verdad? Con respecto al long cover, tenemos que es la segunda parte. En este, pues es el descubrimiento para desenmascarar un estrabismo latente o una heterotropía que va a presentar con ambos ojos enfocados en un objeto, ¿verdad? Al momento de cubrir un ojo, pues se va a romper la fusión de los ojos, y si existe alguna heterotropía, pues el ojo cubierto se va a desviar. Y el examinador debe observar el comportamiento del ojo al remover la cubierta del ojo, ¿verdad? Básicamente lo que dice es de que, pues como en el anterior, pues vamos a cubrir el ojo que está enfocando, ¿verdad? Y al momento de descubrirlo, pues tenemos que ver qué es lo que pasa con este ojo. Eh, Usualmente si pues hay algún tipo de situación ahí de estrabismo, pues vamos a ver cómo el ojo va a desviarse, ¿verdad? Luego tenemos el test del cover alternante, y este va a ser una prueba en la que se ocluyen ambos ojos de forma alternante varias veces, y la idea es de que va a romper la función binocular de los ojos y va a revelar movimientos de acomodación al momento de descubrir el ojo. Básicamente lo que tenemos que hacer es pues lo mismo, ¿verdad? Vamos a cubrir y descubrir los ojos de forma alternante y vamos a ver qué es lo que sucede con estos, ¿verdad? Luego tenemos las pruebas cuantitativas. Dentro de las pruebas cuantitativas tenemos la medición de la desviación ocular, que se puede medir por dos métodos, que va a ser un método objetivo y un método subjetivo. Ambos van a requerir de la cooperación de nuestros pacientes. Tenemos la prueba de cover con prisma, que pues nos va a servir para las exodesviaciones. Se va a utilizar un prisma con la base hacia afuera, y para exodesviaciones se va a colocar con la base del prisma hacia adentro. Una regla fácil para recordar es el apex del prisma, que debe dirigir hacia la, valga la redundancia, dirección de la desviación. Y esta prueba va a ser similar a la prueba del cover on cover, y es la mejor forma de medir la desviación en estrabismo. Algunas precauciones que nosotros tenemos que tener al momento de realizar esta prueba, pues es esencial prevenir fusión por el uso continuo del cover test alternante. Hay que controlar la acomodación por el uso de un objetivo acomodante. Es decir, tenemos que ver al paciente, o tenemos que pedirle al paciente que observe algún objeto o alguna situación en específico, ¿verdad? Para que esté siempre dirigida la mirada. Eh, un prisma de alto poder va a reducir la claridad de la visión y puede afectar la fijación si se coloca frente a un ojo ambliope. También tenemos que los niños van a cooperar solo por un momento pues corto de tiempo, eh, por lo que se debe iniciar con el prisma que se considera el correcto en lugar de ir probando desde menor a mayor, que es lo que se tiende a hacer con algunos pacientes, ¿verdad? Ir colocando los prismas desde menor potencia hasta mayor potencia. En este caso no, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de ir empezando el test con el que nosotros pensamos que nos va a hacer funcionar. Luego tenemos el test de reflexión corneal o de Hirschberg, que en pues, el momento de dirigir una luz a los ojos del paciente ortofórico, pues el reflejo corneal de ambos ojos va a caer en el centro de la córnea y va a ser simétrico, ¿verdad? Nosotros con un paciente normal vamos a colocar una lucecita frente a sus ojos y vamos a ver cómo pues, el reflejo corneal se dirige básicamente al centro de la pupila, como se ve en la imagen de hasta arriba del Hirschberg test. En el caso de ojos con estrabismo, el reflejo va a caer en el centro de uno de los ojos y en otra posición en el otro ojo, ¿verdad? Como se puede observar en el resto de las imágenes que nosotros tenemos aquí a la derecha. Y esto va a poder cuantificar al medir el desplazamiento corneal del centro, es decir, nosotros vamos a medir básicamente del centro de la pupila hacia donde se dirige la desviación, ¿verdad? Como vemos aquí, pues nosotros vamos a ir clasificando los diferentes tipos de tropías, ¿verdad? O de estrabismos, como esotropía, exotropía, hipertropía o hipotropía. Luego tenemos el test de Krimsky, que en este caso vamos a colocar un prisma para cuantificar la desviación con ayuda de las reflexiones corneales, es decir, vamos a dirigir
igual una lamparita hacia los ojos del paciente para poder observar el reflejo corneal. Y la idea es ir probando con diferentes prismas para ir viendo básicamente cuánto es la desviación, ¿verdad? Hasta que nosotros podamos colocar el prisma que va a dirigir la luz hacia el centro de la pupila. Luego tenemos el test de desviación subjetivo. Estas pruebas van a utilizar la percepción del sujeto de la desviación, y cuando hay desviación el sujeto puede percibir la diplopía, y la desviación entre las dos imágenes indica la desviación subjetiva, ¿verdad? En este caso se puede utilizar estos lentes de color que van a hacer la prueba de rojo-verde. Y luego tenemos lo que es la medición de las vergencias. Las vergencias se van a medir en 3 planos, que pueden ser los horizontales, verticales y torsionales. En el caso de las vergencias horizontales podemos clasificar como una convergencia o una divergencia. Las vergencias verticales pueden ser una sursumvergencia o una dorsumvergencia. Y las vergencias torsionales puede haber una ciclovergencia o una exciclovergencia. En el caso de la examinación del estatus sensorial, pues está dirigida a establecer los siguientes hechos, que es lo que nosotros vamos a estar buscando, ¿verdad? La presencia de binocularidad, presencia de confusión y diplopía, presencia de supresión, su extensión y profundidad, presencia de ambliopía y el grado de ambliopía que presenta, tipo de correspondencia retinal y presencia de estereopsis y el grado de estereopsis que va a presentar el paciente. La supresión pues, es una adaptación al estrabismo en los niños y va a ocurrir cuando los ojos están abiertos, y es un fenómeno que se da de forma temporal. Clínicamente la supresión puede clasificarse en 3 tipos, que puede ser central o periférico, la supresión facultativa que ocurre solamente en condiciones binoculares y la supresión presente en un ojo que puede alternar entre ambos ojos, ¿verdad? Básicamente lo que hace mención esto acá es de que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene estrabismo, pues va a presentar imágenes eh, binoculares, ¿verdad? Va a presentar una diplopía y pues básicamente lo que el cerebro va a hacer es que va a suprimir las imágenes enviadas o recibidas por uno de los ojos, ¿verdad? Para evitar tener este problema en la visión, ¿verdad? Y con el pasar de los tiempos, pues esto nos puede llevar a una situación que se llama ambliopía. Luego tenemos lo que son algunas de las pruebas para binocularidad. Dentro de estas podemos utilizar varios tipos, ¿verdad? Como son los lentes estriados de Bagolini, los lentes Polaroid, los lentes rojo-verde, la prueba de vara de Maddox, el sinoptóforo y la prueba de After Image. Y por último, un poquito de lo que es la ambliopía. Como mencionaba anteriormente, esto se da cuando tenemos una situación de estrabismo, ¿verdad? En el cual existe una supresión de uno de los ojos y se define como una condición con disminución de las funciones unilaterales o bilaterales a causa de la depresión de la visión o interacción binocular anormal que no se puede explicar por un desorden de la vía visual. Básicamente se va perdiendo la función de uno de los ojos, ¿verdad? Por supresión. Y la clasificación de la ambliopía puede darse de varios tipos, ¿verdad? Como la ambliopía estrábica causada por estrabismo, ambliopía anisometrópica, que puede ser unilateral o simétrica, la ambliopía por depresión visual, que puede ser unilateral o bilateral, la ambliopía metrópica, que puede ser por algún error refractivo amplio que nunca se corrigió, la ambliopía asociada a nistagmos o algún tipo de ambliopía orgánica. Y las características clínicas que pueden presentar los pacientes ambliopes es de que tienen disminución de la agudeza visual por medio de la tabla de Snellen. Pueden en niños pequeños tener una disminución de la agudeza visual por medio de las tablas de Teller o las cartillas de Teller, una disminución de la agudeza de Vernier y disminución de o estereoagudeza perdida, disminución de sensibilidad de contraste, disminución de percepción de brillo, una interacción anormal del contorno o algunas asimetrías nasotemporales. Y con esto ya cubrimos lo que es el tema. Muchas gracias, espero les sirva de algo.